Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal y todos aquellos que visualicéis este vídeo por primera vez. Me llamo Raúl y este canal donde estáis ahora es Nuevos Culés, vuestro canal de noticias del mundo Barça. Un vídeo hoy que se va a dividir en dos partes, puesto que hoy es el aniversario, día 24 de marzo, de la muerte de Johan Cruyff hace ya 10 años. Y vamos a hacer una primera parte bastante extensa y luego continuaremos con lo que son las noticias del canal, las noticias del FC Barcelona en modo rápido. Y como va todo muy rápido, sin más dilación, vuelvo después de una mini pausa musical. Pero mini. Nos vemos dentro de un minuto. Hace 10 años que el flaco ha fallecido y todavía sigue siendo imitado por otros en su fútbol. Tal cual. Tenía más carácter y clase que medio fútbol actual junto. ¿Qué falta hace hoy alguien con esa elegancia para poner orden? Este 24 de marzo es el aniversario de la muerte de Johan Cruyff. Hace ya 10 años que el neerlandés volador nos dejó, y con todo esto el FC Barcelona ha puesto en marcha una campaña conmemorativa con motivo del 10º aniversario de la muerte de Johan Cruyff, que pretende ir más allá del homenaje para reivindicar su legado como elemento central de la identidad del club barcelonista, porque Johan Cruyff no solamente forma parte de la historia del Barça, explica el presente y proyecta el futuro. La campaña institucional se activa a través de los distintos lugares icónicos de la ciudad de Barcelona. Como hemos dicho anteriormente, el 24 de marzo del 2026 marca una fecha señalada para el FC Barcelona. También hemos dicho que se cumplen 10 años de la muerte de Johan Cruyff, figura clave de la transformación del club y del fútbol moderno que hace además el club y transformó el fútbol mundial. Con motivo de este aniversario, el presidente electo Joan Laporta le ha dedicado un emotivo mensaje en las redes sociales. Laporta ha dicho: hoy hace 10 años que nos dejó Johan Cruyff, aunque nunca se ha ido, porque lo tenemos siempre presente, porque cuando hablamos de él lo recordamos con una sonrisa y porque los que le amamos tratamos de reflejarnos en su maestría en nuestro día a día. Así que salimos y disfrutamos de la vida, que con los ojos de Johan es maravillosa, destacando que su legado sigue vivo en la manera de entender el deporte y la vida. El homenaje no se ha limitado solamente a este mensaje, ya que Laporta también ha participado en un vídeo grabado en la Fundación Barça, vinculada a proyectos sociales en colaboración con la Fundación Cruyff, impulsora de las conocidas Cruyff Courts, espacios deportivos destinados a niños y niñas en entornos urbanos. Lo de Johan Cruyff con Barcelona y con el Barcelona fue un verdadero flechazo. Hay que decir que estuvo a punto de fichar por el conjunto barcelonista ya en el año 1970, pero las fronteras entonces estaban todavía cerradas. Quien recomendó a Agustín Montal su fichaje fue Vic Buckingham, entrenador barcelonista del momento y valedor de Johan en el Ajax. El 9 de marzo de 1970 el fútbol español votó en contra de la apertura de fronteras y por tanto el fichaje del joven Cruyff por el Barcelona en aquel momento. Con 10 años cumplidos del fallecimiento de Johan Cruyff, uno de los grandes iconos del fútbol mundial y de la historia del Barça, como jugador y como entrenador, su recuerdo y su influencia se mantienen totalmente intactos. Es de sobra conocido que su debut con el Barcelona el 20 de octubre del año 1973 en un célebre partido de Liga contra el Granada
El holandés había firmado por el Barça ya en verano, tras una larguísima negociación con el Ajax llena totalmente de obstáculos. Incluso hubo un acuerdo del club de Ámsterdam con el Madrid para el traspaso del crack como represalia. La operación tuvo final feliz gracias sobre todo a los esfuerzos de Armand Caravent, gerente del Barça de Montal, y a su conocimiento y vínculos familiares con Países Bajos, aunque el transfer no se tramitó hasta octubre. Lo que no es tan conocido es que Cruyff llegó al Camp Nou 3 años tarde. Su enamoramiento con el club y con la ciudad era anterior. Johan pudo haber firmado por el Barça en el año 1970 cuando aún no había ganado la Copa de Europa con el Ajax. El campeón de la temporada 1969-70 fue el Feyenoord. En marzo de 1970 el joven Cruyff estuvo a punto de convertirse en nuevo jugador azulgrana. Agustín Montal, elegido presidente en diciembre del 69, así lo admitió a la prensa en la edición del 7 de marzo de 1970, y yo tengo que decir que yo contaba por entonces 10 años de edad. El vínculo entre el Barcelona y Johan Cruyff, que desde entonces ya conservó la idea de jugar algún día en el Camp Nou como azulgrana, estaba en el banquillo. El entrenador del Barça era el inglés Vic Buckingham, considerado uno de los inventores del fútbol total, concepto que incorporó a su libro de estilo tras ver in situ la exhibición de Hungría con Puskás, Sibor y Kocsis y compañía ante Inglaterra el 25 de noviembre del año 1953 en un partido que finalizó con 3-6. Maravillado intentó que sus equipos jugasen igual. En 1959 fichó por primera vez por el Ajax y descubrió que los futbolistas holandeses captaban esa idea de una manera muy natural. La segunda etapa de Buckingham en el Ajax tuvo lugar en la temporada 64-65. Fue trascendental, hizo debutar al juvenil Johan Cruyff el 15 de noviembre del año 64. Michels fue su sucesor en el Ajax, como lo sería más tarde en el Barça. Cuando Buckingham fichó por el conjunto azulgrana en diciembre del año 69, de la mano de Montal, una de sus propuestas fue el fichaje de Cruyff. Se habló de un acuerdo con el jugador por 2 temporadas y unas conversaciones con el Ajax para su traspaso por aquel entonces de 22 millones de pesetas. En el año 73 el traspaso iba a ser por $1 millón, unos 60 millones de pesetas al cambio. Si no cristalizó el fichaje del jugador en el 70 es porque el fútbol español vetaba a los extranjeros. El 9 de marzo de 1970, hace 50 años, una reunión de los clubes españoles mantuvo el cerrojo con solo 5 favorables a la apertura de fronteras, entre ellos el Fútbol Club Barcelona. Ese día se decidió que Cruyff no fuese azulgrana en el año 1970. La decisión, desde luego, fue polémica. Los extranjeros se habían vetado a raíz del ridículo mundial del 62 en Chile. España acudió con una selección llena de nacionalizados, muy buenos pero veteranos: Di Stéfano, Eulogio Martínez, Puskás, y a ellos se culpó del pésimo papel de la selección. Consecuencia, se prohibieron los jugadores extranjeros para que no cerrasen el camino a los españoles y a sus clubes. Con una excepción: los oriundos, hijos de migrantes españoles que además no fuesen internacionales en sus países. A finales de los 60 se destapó una luz de fraudes, el escándalo de los paraguayos, jugadores que no eran hijos de españoles y cuyo certificado de no internacionalidad además era falso. El madridista Fleitas fue el más popular cuando se descubrió el pastel, siendo el Barça el que encabezó la revuelta. La Delegación Nacional de Deportes, presidida por Samaranch, decidió vetar nuevos casos, pero hizo la vista gorda con los ya existentes.
por hechos consumados. El Barça propuso entonces abrir las fronteras a los extranjeros, pero perdió la votación el 9 de marzo. La selección española aún así tampoco mejoró sin extranjeros. No se clasificó para México 70. 3 años más tarde por fin se abrieron las fronteras solo para la Liga, no para la Copa. Otra medida totalmente ridícula, y más tarde se regularizó la legislación relativa a los oriundos, gracias en gran parte a Armand Carebén y al abogado y político Miquel Roca i Lluyén. Pero en el año 70 Cruyff ya se había enamorado del Barcelona y de Barcelona, y en junio de aquel año, mientras se disputaba el Mundial de México, que Países Bajos tampoco estuvo, aunque iba a ser finalista en los 2 siguientes, viajó a Barcelona para visitar a Buckingham y posar en el Camp Nou vestido de azulgrana para la revista RB, invitado por Carlos Barnils, fundador y director de la revista. Un amplio reportaje en su número 273 muestra un Johan radiante a quien Barnils invitó aprovechando sus vacaciones en Mallorca con su esposa Dani Koster. Johan visitó el poble español, el Hotel Rey Don Jaime de Castelldefels, donde se encontraba el equipo. Canaletes, la Catedral, las Ramblas, el Camp Nou, saludó a Buckingham y a Montal y conoció a Ángel Moore y a un joven Charlie Rexach. Fue como un viaje al futuro de 1970 a 1973. Como estamos diciendo, en este 24 de marzo de 2026, martes, que ya sabemos que no es una fecha cualquiera y que se cumple, vengo diciéndolo repetidamente a lo largo de este vídeo, el 10º aniversario del fallecimiento de Johan Cruyff, y que por cierto es uno de los mayores mitos de la historia del fútbol y la figura más ecléptica por su influencia renovadora en el deporte. Todo esto ya lo sabíamos, todo esto ya lo hemos dicho, pero hay que ver que tiene 2 etapas, porque primero en su etapa como jugador y después en su etapa como entrenador, en ambos casos es un icono revolucionario por su sentido del juego, concebido como espectáculo y ligado esencialmente a 2 clubes. Los 2 clubes de su vida son el Ajax de Ámsterdam y el Fútbol Club Barcelona. La herencia de Cruyff va mucho más lejos que los colores y los trofeos que los hubo. 3 Copas de Europa consecutivas en el Gran Ajax de los 70 precedieron su fichaje por el Barcelona, cuyo impacto acabó con 14 años de sequía de ligas, con el título simbolizado por el 0-5 al Real Madrid. Ya entre el final de los 80 y la primera mitad de los 90 construyó como técnico al Barça del Dream Team, el de las 4 ligas consecutivas, el de la primera orejona culé, con un fútbol tan atractivo que aún hoy es considerado fuente de inspiración y de estilos posteriores. Se lo reconoce, mejor dicho, la propia UEFA y el France Football a través del Balón de Oro y su premio particular de entrenador del año. Y para finalizar este homenaje, cómo no, escuchar la voz del gran maestro en una entrevista de táctica. Es cierto que el presentador habla en catalán, pero el maestro responde en castellano, y la verdad es que da una verdadera lección de lo que es táctica y marcaje. A continuación, la voz del gran maestro. Aquesta és la situació del dia del Sevilla, el del famós article amb Edmilson i Xavi al mig del camp. Henry tapava Poulsen, Iniesta estava una mica desplaçat tapant Alves, i és clar, hi havia, cada vegada que es perdia la pilota, hi havia molts problemes per Víctor Valdés. Què vas voler dir? Que la gent no va entender. Este sube mucho, entonces no jugaba aquí, jugaba aquí. Exactament. Entonces si él viene, lógicamente, ese es el suyo. Entonces si lo sacas un momento y no perdido el balón, tienes un mediocampista en un momento así. Entonces, ahí necesitas, por ejemplo, ese es el contrario, es muy difícil. Este marca a Xavi. Normalmente pongamos el mediocampista y este pongamos el delantero centro.
Si Xavi baja a ese nivel, el delantero centro va a hacerlo y él sobra. Entonces, ¿qué hace? Si Messi juega aquí o juega aquí, como el último partido jugaba aquí, entonces él baja, pongamos ese es lateral izquierda para usar a alguien, entonces este todo el tiempo está 2 contra 1. Si Xavi está aquí, normalmente este tiene que venir y está 1 contra 1. Y a partir de ahí el juego cambia por completo. Entonces, en el fútbol siempre hay que llenar el medio campo, siempre llenarlo, porque puedes dar presión. Si lo vacías, nunca puedes dar presión y estos pueden defender mucho más fácil. Entonces es cuestión de posición, nada más. I un dubte més. Ronaldinho, apartem aquí, d'extrem, o aquí, de fals davanter centre, una mica com jugava l'Euro. Se depende contra quién juegas. El fútbol no es estático. Si aquí juegas contra un equipo inglés que tiene 2 estatuas aquí, si lo vas a jugar así, ellos juegan toda la vida así. Entonces bajas, entonces o estas tiene que venir o está solo. Bueno, si él viene, este está 1 contra 1, el otro está 1 contra 1. Depende, es cuestión de juego del equipo contrario y parece todo es lo mismo. Si coges un delantero, cualquiera, vendría aquí. Y aquí, por ejemplo, el Xavi, un mediocampista. Y aquí el lateral, por ejemplo, aunque esto en otros nombres, sí. El lateral. Si el balón está aquí y él viene aquí, él marca, y aquí hay otro defensor, cualquiera, se va. Entonces todo el mundo está 2 contra 1, siempre hay cobertura. Si él está aquí y él está aquí, este está 1 contra 1 y este está 1 contra 1 y este está 1 contra 1. Quiere decir que solo cuando construyes aquí la posición de delantero, ya decide, por ejemplo, si él, como antes con Lautry, venía, él marcaba, entonces Cristo a toda la velocidad. Y Goico. Entonces ya Goico creas un espacio. Exactament. El fútbol es de espacios y de movimiento de posición, nada más. Y depende del contrario cómo lo hace. La última que et faré a la pissarra. Hi ha algú d'aquest equip que tu haguessis fitxat pel teu Dream Team? Hay gente muy buena, claro. Hay gente muy buena, pero siempre tiene que cuajar y hacer lo que haga falta en cooperación del otro. Porque una vez más, lo que estamos diciendo es que no nadie de este juegue solo. Entonces, no sé, pero aquí muchas veces se equivocan de muchas cosas. Cuando tú dices a alguien, Ronaldinho tiene balón, Ronaldinho tiene balón, y este marca, hay que ayudarlo. ¿Qué hace el 90% de la gente? Van para ayudar. Pero ese ayudar a Ronaldinho, no. Mejor de Ronaldinho es 1 contra 1, entonces hay que ir al lavabo y dejarlo solo. Sí. Y este es básicamente el fútbol donde la mayoría se equivocan y por lo tanto no entienden lo que dicen. Johan, estaríem tota la vida aquí a la pissarra perquè és un plaer, però... La pizarra está bien porque en palabra se puede mal entender. Enseñando a visualizar lo que hay, sí, és fàcil aquí, allà és una miqueta més difícil. Però hem d'anar acabant perquè se'ns fa tard i el que et vull proposar, el vull donar, és una sorpresa, ja veuràs. La primera vez nunca se olvida y Joan García ya puede contar cómo ha sido su día con la selección española. El portero catalán vivió el pasado lunes 23 de marzo su estreno en una concentración de la absoluta a las órdenes de Luis de la Fuente en una jornada que combinó ilusión, nervios y la sensación de estar cada vez más cerca de cumplir su sueño. Koundé se deshace en elogios hacia Pedri. Ha afirmado que es su jugador favorito. El defensa francés ha comentado uno de los partidos de su equipo en la Kings League y habló de varios compañeros. Eric García y Alejandro Balde ya se están ejercitando en el césped en un entrenamiento con varios juveniles. Los dos lesionados avanzan en sus recuperaciones en la primera sesión de la semana ya sin los internacionales.
Lamine Yamal junto con Aymeric Laporte y Marcos Llorente se han ejercitado con la selección al margen. Normalidad total, simple gestión de cargas. Los 3 jugadores han estado haciendo bicicleta estática en el campo mientras el resto de sus compañeros estuvieron sobre el verde. Existe un dato que podría hacer ya directamente campeón al Fútbol Club Barcelona, y es que siempre que el conjunto azulgrana ha sumado 73 puntos o más en Liga, ha acabado alzándose con el título final de la competición. El Fútbol Club Barcelona quiere mejorar los contratos de Gerard Martín y de Marc Bernal y adecuarlos además a la realidad de la plantilla ahora que son piezas importantes para Hansi Flick. El del lateral es más prioritario que el del medio centro porque su cláusula de rescisión es tan solo de 100 millones. Los azulgranas cuentan con un colchón de 4 puntos y tienen que recibir al Atlético, al Real Madrid y viajar a Getafe, donde no gana desde el año 2019. Los blancos, que actualmente tienen el golaveraje particular ganado, se desplazarán a la Cartuja, Cornellá o al Camp Nou y cerrarán la competición ante el Athletic Club. ¿Cuál va a ser la fecha para el regreso de Alejandro Balde, Koundé y de Frenkie de Jong? Flick espera al lateral izquierdo ya tras el parón ante el Atlético en Liga, al francés para ese partido o para el primero de Champions ante los rojiblancos, mientras que al holandés va con algo más de cautela porque su lesión era algo más grave. Fermín ya es un jugador totalmente formado, ya que sabe cuándo cambiar el ritmo de sus movimientos para ganar ventaja y proponer una línea al pasador. Sabe también cuándo llegar desde atrás a la zona adecuada para el remate o cuándo invitar al compañero al gol. Tanto Lamine Yamal como Fermín López evidenciaron el día del Rayo Vallecano una vez más que no les gusta ser sustituidos. Tanto el delantero como el centrocampista del Barcelona fueron sustituidos por Hansi Flick en la segunda parte, como he dicho, en el partido del Rayo Vallecano. En el partido además que se disputó este domingo en el Spotify Camp Nou. Ni uno ni el otro aceptaron de buen grado la decisión de su entrenador y así lo dejaron patente. Pero ¿sabéis qué os digo? Que a mí los jugadores que se molestan cuando son cambiados, me gustan. Lamine Yamal en el primer puesto y Cubarsí en el tercero están en el podium de los 50 mejores talentos del mundo. En la lista NXGN 2026 de Gol, de nacidos a partir del 1 de enero del 2007, hay un barcelonista más en el top 20, que es Marc Bernal, en el puesto 17. Casado puede ser la llave de Cancelo. El Al Hilal, donde tiene contrato el portugués, quiere al catalán y podrían facilitar que el lateral siguiera en el Barcelona. El club saudí ya quiso fichar a Casado en el pasado mercado invernal, pero ni el jugador ni Flick estaban por la labor de dar luz verde a esta operación. El Al Hilal tasa al luso en 15 millones a un año de quedar libre y el Barcelona espera sacar al menos 20 millones si vende a Marc Casado. ERE del IMAC para 399 trabajadores de las obras del Spotify Camp Nou. La empresa prevé que los empleados vayan abandonando sus puestos de trabajo a medida que se completen las diferentes etapas constructivas. El Barça anuncia cambios en la gestión de abonos y venta de entradas para reforzar la seguridad. Las transferencias de abonos quedarán bloqueadas 24 horas antes del partido a partir del Barcelona Atlético de Champions. Todos los compradores deben introducir la nominalidad de las entradas en un mínimo de 24 horas de antelación. Joan García y Cata Coll son embajadores de la Barça Academic World Group. Todo está a punto para la 13ª edición que se celebrará entre el 30 de marzo y el 2 de abril. Negreira acude ante la justicia para ser examinado. El excolegiado ha sido sometido a una prueba para determinar si es apto para declarar en el proceso judicial. Recordemos, y creo que ya se le hizo otra anteriormente en la que se le declaró nulo. No sé qué consistencia tiene esta nueva citación
judicial para volverle a valorar médicamente. La Juve tasa a Cambiaso muy al alza. En Italia se ha vinculado al lateral con el Barcelona, pero se habla de una valoración de 50 millones de euros para que la vieja señora le abra las puertas. Ronald Koeman quiere ver ya el debut orange de Kes Smith, el talento que se ha hecho fan del FC Barcelona. Todo el mundo se está preguntando cuál es el plan del FC Barcelona con referencia al 9 del equipo. Pues bien, los azulgranas parece que quieren reforzar la posición con el atlético Julián Álvarez como candidato que más les gusta. Es el candidato que más les gusta, pero es el candidato más complicado de traer. Lewandowski acaba su contrato y decidirá en un mes y a Ferran le queda un año, pero no tiene una oferta de renovación. El argentino debería ayudar luchando por salir del Metropolitano y a nivel de ficha. Mapi León fue la novedad en la lista del Barça para viajar a Madrid. La central aragonesa recibió el alta médica y se sumó a la expedición que partió el pasado martes rumbo a la capital. Más de 35.000 entradas vendidas ya para el clásico femenino de Champions. A 9 días del partido de vuelta de cuartos de final, el choque genera gran expectación y el objetivo es volver a llenar el Spotify Camp Nou. En una reciente entrevista, la jugadora del Barça femenino, Vicky López, ha declarado que el Real Madrid mejora, es cierto, pero el Barcelona también. Venimos muy motivadas para hacer un gran partido por nosotros y por la afición, ha afirmado la azulgrana en rueda de prensa. Pérez Romeu ha reconocido que van a intentar hacer el mejor partido posible para llegar con ventaja al Spotify Camp Nou, donde espera estar arropado por muchos aficionados. Ha explicado que Mapi León va a estar disponible, como os he dicho anteriormente, para jugar y que su equipo será fiel al estilo que han practicado siempre. Pérez Romeu prepara el maratón contra el Real Madrid. Si tengo una carta guardada, no lo voy a decir. El Comité Técnico de Árbitros ha explicado la tarjeta roja que Munuera Montero le enseñó a Fede Valverde por su entrada a Baena. Mañana se conocerá la sanción al futbolista. El Comité Técnico de Árbitros ha afirmado que es patada al adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado y empleando fuerza excesiva. De ser cierto, podría abrirse un gran escándalo en el Real Madrid. Equipo que habría equivocado la rodilla de Mbappé al examinarla. Daniel Riolo, periodista francés, afirma que esta fue la razón de su viaje a París. El Barça Atleti está al límite. Giuliano Belletti está preparando el partido contra el líder, la Unión Deportiva Sant Andreu, con 12 jugadores de la plantilla que tiene en este momento disponibles. De momento no ha habido movimientos para pedir cambiar de fecha el encuentro, que se podría suspender a partir de las 10 fichas disponibles o menos. Martín Montoya, exjugador del FC Barcelona, anuncia su retirada. El jugador egipcio Salah anuncia que dejará el Liverpool al finalizar la temporada. Y con la sección de las otras noticias finalizamos el contenido de este vídeo, que espero que te haya gustado. Ya os he dicho cómo lo iba a hacer. Una primera parte muy amplia dedicada literalmente a Johan Cruyff y luego una sucesión de noticias rápidas que era la segunda parte de este vídeo. Y así ha sido. Y como os digo, ya el vídeo está finiquitado. Y vamos a los recordatorios, que es importante. Estamos en parón de selecciones
y después del parón de selecciones el primer partido que tiene el Fútbol Club Barcelona será contra el Atlético de Madrid en Liga en el Metropolitano el sábado 4 a las 9 de la noche. Repetimos, sábado 4 a las 9 de la noche. Y solamente me queda pedirte que valores el contenido de este vídeo, que no sea rácano, que lo valores y que me dejes tus comentarios más abajo en la caja de comentarios, que me des tu like y que te suscribas al canal. Y digo que no seáis rácanos porque me estáis dejando abandonado cuando no salgo en los directos. Entonces esto no puede ser. Yo me estoy molestando en hacer los vídeos y vosotros no los veis. Yo ahí lo dejo, nadie os puede obligar indudablemente porque sois libres. Y ya sin más dilación me despido de todos vosotros deseando que estéis perfectamente. El canal os lleva aquí dentro. Y sobre todo aseguraros que intentaré hacer mañana nuevo vídeo, pero ya sabéis que no ando todavía muy fino de la boca y estoy con antibiótico. No tengo grandes dolores, no tengo ya fiebre, pero esto va muy despacio y va poco a poco y tampoco quiero forzar. Y nada más. Chicos, chicas, creo que nos veremos mañana. Hace 10 años que el flaco ha fallecido y todavía sigue siendo imitado por otros en su fútbol. Tal cual. Tenía más carácter y clase que medio fútbol actual junto. ¿Qué falta hace hoy alguien con esa elegancia para poner orden?